Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Las Consecuencias. Nico Lantos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ali Dijalad, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, día complejo, día que se conoció la inflación de agosto, que sabíamos que iba a ser alta, que ya todos pronosticaban que iba a ser de 2 dígitos, que dio finalmente 12,4% y que en minutos nada más va a tener la palabra de Sergio Massa, que ya estaba previsto que hablara para anunciar una serie de medidas, ¿no? Vinculadas. Te diría que lo previó justamente como una manera de contraponer en la agenda la mala noticia, el mal trago del número de inflación de este mes con una noticia que se va a anunciar en unos minutos y que promete ser importante, promete ser una noticia que traerá un beneficio inmediato y masivo para muchos millones de argentinos. 8 millones se habla de argentinos y argentinas. Parecido al universo del IFE, ¿no? Que fue más o menos los que necesitaron asistencia durante la pandemia. Bueno, quédense, apenas empieza a hablar Sergio Massa, obviamente vamos a ir con él. Mientras tanto, arrancamos a analizar lo que fue el anuncio hoy del INDEC con los números de inflación. Vamos a ir revisando punto por punto cuáles son las cuestiones más importantes. Obviamente, primero los números generales. Ahí tenés 12,4% la inflación de agosto, que estuvo empujada, recuerden, por varias cosas. Una que es la más básica, que fue la devaluación posterior a las PASO, el lunes después de las PASO, una devaluación, según informó Massa, empujada y obligada por el FMI, que pedía un 100% y que finalmente se fue al 22% de esa devaluación, pero que ya venía empujada, por ejemplo, por corridas sobre el dólar en la previa a las PASO, en los primeros 2 semanas de agosto, y ya hubo remarcaciones de precios en los primeros 15 días de agosto. Obviamente, después de las PASO hubo más, y no se lograron corregir del todo con los acuerdos de precios y los acuerdos sectoriales. Es así, este número refleja, en realidad, este 12,4 refleja un montón de realidades distintas, porque como toma un promedio de todo el mes, se refleja el pico que tuvo después de las PASO, cuando hubo un acuerdo para retrotraer algunos precios, como hubo efectivamente en ciertos rubros, también refleja eso. Por eso da un número, si se quiere... A ver, decir que es un número menor, 12,4, está mal, porque es un número altísimo, es el más alto de las últimas décadas, pero cuando uno devalúa un 20% el dólar oficial, en las condiciones en las que estaba la Argentina, si daba 20, 25 o 30, nadie podía hacerse el sorprendido tampoco. Venía bastante por atrás el dólar oficial del ritmo devaluatorio. Venía casi a la mitad, venía. Con esto tampoco lo alcanza igualmente, pero bueno, ahí lo tenemos en el gráfico, 12,4%, duplica la inflación de junio, casi duplica la inflación de julio, y hay que ver qué pasa ahora, si esto fue una explosión en agosto y empieza a declinar septiembre, octubre, noviembre, que además son los meses eleccionarios, o se mantienen 2 cifras. O sigue subiendo. O sigue subiendo. Por ahora hay que decir que los datos más instantáneos de septiembre hablan de una inflación menor en septiembre que en agosto, no mucho menor. En el gobierno apuestan a que tenga una cifra. Claro. ¿Sí? Creo que te firman el 9,9 en este momento. Así te hacen. Totalmente. Bueno, sigamos revisando números. Esto dio 80% en lo que va del año, de enero a agosto, y dio un 124% de agosto del año pasado a agosto de este año. Esto es particular porque el mes pasado había bajado la interanual porque se calculaba contra el junio del año pasado, que pasó hace 1000 años, ¿no? Pero el julio del año pasado fue el julio de la salida de Guzmán y de otro salto inflacionario del 7,4. El julio pasado fue el 6,3, entonces la interanual había bajado. Bueno, ahora volvió a subir la interanual a 124,4%. Es un número muy fuerte y de vuelta hay que ver si la anual de este año no termina cercana a ese 125%. Pero después hay que ver rubro por rubro, porque no es lo mismo que la inflación la empuje un rubro que la empuje otro. Y ahí ustedes van a ver, está por celeste cada uno de los rubros, en rosa está la promedio, el 12,4%, pero lo grave y lo problemático, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, es que lo que más aumentó en agosto fueron los alimentos, que venían de 2 meses de estar bastante por debajo de la inflación promedio
y pegaron un salto a estar en el 15,6% alimentos y bebidas no alcohólicas. Sí, alimentos y salud con 15,3%. Los rubros que más crecieron son aquellos que la gente menos puede dejar de consumir. Y son, digamos, uno puede patear para adelante, cambiar una prenda de ropa, un electrodoméstico. Totalmente. Ahora, la comida y los remedios es lo que tenés que comprar sí o sí. Entonces acá también se ve, y además son dos rubros fuertemente concentrados. Entonces acá se ve también un componente especulativo, obviamente, de quienes después de las PASO y ante la devaluación dijeron, bueno, por las dudas vamos a subir un aumento considerable. Recordemos que esa semana llegaron listas de precios con actualizaciones de más del 25% en algunos casos, que luego, insistimos, se retrotrayeron. Este 12,4 es un promedio de todo lo que sucedió el mes de agosto. Ahí tenemos entonces alimentos y bebidas y podemos ver el gráfico grande. Salud, que como decía Nico, ahí hay dos componentes del rubro salud, las prepagas y los medicamentos. Así es. Las dos están concentradas y las dos aumentaron un montón. Después, esto que vos decías, equipamiento y mantenimiento del hogar, bueno, vos podés posponer efectivamente una compra, no podés posponer comer. Restaurantes y hoteles fue el otro rubro que quedó ahí empatado con la inflación promedio, lo cual también llama la atención porque no coincide con previaje, no coincide con vacaciones de invierno, o sea, no. Sigue aumentando y de hecho le ha ganado el podio a las prendas de vestir y calzado en lo que más aumentó en términos interanuales. Está arriba del 140% restaurantes y hoteles, que el año pasado vos decías, bueno, estaba recuperando de la pandemia. Recordemos que fue el rubro que estuvo cerrado durante la pandemia y el último en abrirse. Pero ya se les está yendo de las manos. De vuelta, vos podés posponer ir a un hotel, podés posponer un restaurante, pero se les está yendo un poco bastante. Después, los otros rubros quedaron por debajo de la inflación promedio, recreación y cultura, transporte, bienes y consumos. Alguno dice, quedó muy por debajo comunicación, 4,5, pero ojo, porque los 2 meses anteriores, comunicación había sido el rubro más alto. Sí. Entonces ya aumentaron mucho y durante agosto no aumentaron tanto la internet, telefonía celular y el cable. Pero bueno, ese es un poquito rubro por rubro, con un condimento más. Hay muchas cosas que estuvieron congeladas durante agosto. Sí. Tarifas, la nafta. Ojo que después... La nafta tuvo en realidad un aumento en los primeros días de agosto y después de eso se congeló. Se anunció el congelamiento hasta octubre. Sí. Y bueno, y aún así, esta escalada de precios. Pero bueno, sigamos revisando un poquito más en detalle qué es lo que informó el INDEC. Tenemos también, estos datos son importantes, son más técnicos, pero para que lo entiendan. Hay una cuestión que es, voy a ir a los dos de abajo para después ir a la de núcleo. Una cuestión es la estacionalidad. ¿Sí? Hay veces que en los alimentos te lo empujan los alimentos estacionales. El famoso, este mes que pasó que el tomate sale el doble que el mes pasado. Bueno. Y que sabes que quizás dentro de algunas semanas vuelve a bajar. Tomate, la papa u otros. Sí, pero estuvieron por debajo los estacionales de la promedio. Después están los regulados, que es lo que decíamos recién. Tarifas, todo lo que es, el gobierno sabe y autoriza que aumente. Bueno, 8,3 estuvo bastante por debajo. 4 puntos por abajo de la inflación promedio. Lo que es preocupante es que la inflación núcleo, que es la más difícil de mover, porque es la estructural y es la que siempre preocupa mes a mes, esté más de un punto arriba de la inflación promedio. Este es el dato, no sé qué dirá más ahora en minutos, pero este es el dato, creo yo, más preocupante. Porque vos podés meterte con los regulados, podés hacer algo con los estacionales o podés incluso prever, pero la inflación núcleo, que es la estructural, ahí está el real problema y está 1,5 puntos casi arriba de la inflación promedio de agosto. Por eso ahí creo yo va a estar la cuestión de si efectivamente se puede lograr que baje y fuerte el próximo mes, que además va a haber un próximo número de inflación antes de las elecciones. Claro, el de septiembre. El último que se va a conocer antes de las elecciones es el del mes que está corriendo ahora. Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos para analizar? Tenemos varias placas. Bueno, ahí tenemos las variaciones interanuales de los últimos meses. Esta es la escalerita de la que hablabas vos hace un rato y que da cuenta también de que hay un salto. Veníamos en mayo, junio y julio de todo siempre alrededor del 114, 113 y estos 10 puntos que pega son un salto. Lo que hay que ver, como vos decías, es si este es un dato que sobresale en la serie y luego se vuelve a acomodar o si marca una nueva tendencia, un nuevo piso. Lo que no hay que hacer
a ver, no hay que hacer. Yo sugiero, me parece poco informativo, es algo que hicieron muchos opositores en las redes sociales, que fue anualizar este dato y decir, la inflación está corriendo por arriba del 300%. No, se sabe que este es un dato puntual y que responde puntualmente a la devaluación que hubo en agosto, ¿sí? Y si bien nadie puede descartar lo que pueda pasar en los próximos meses, tomar este dato como la mediana, como el dato, digamos, que va a marcar la tendencia, es engañoso, ¿sí? Y tiene que ver con un mal uso de la información en la campaña. La realidad es lo suficientemente mala como para que tengan que andar exagerándola, sí. Y creo que eso también se nota un poco cuando se fuerza esa comparación. Bueno, y vamos a analizar más en detalle qué pasó en alimentos, porque de vuelta, alimentos fue el rubro que más aumentó en agosto, 15,6% contra 12,4% del promedio de inflación. Y hay un dato tremendo, ahí está la tabla que usa el INDEC, de la carne. La carne, ustedes tienen ahí 1 kilo de carne, ¿cuánto estaba? La primera columna es cuánto está ahora, la segunda es cuánto estaba el mes anterior, o sea en julio, y la tercera columna es el porcentaje de aumento. 32,4% el asado, casi 40% la carne picada común, 40%, 34% la paleta, 33,3% el cuadril y 32,8% la nalga. O sea, todos los cortes que mide, populares, y que mide el INDEC, arriba del 30%. Sí. Que no es estacional la carne. No, y marcar esto, cuando ves que la picada sube más que el asado, digamos, te das cuenta de nuevo que es aquellos consumos más inelásticos, aquellos que la gente menos puede dejar de hacer, son los que más suben. Aprovechan que el que tiene un pucho compra un poquitito de picada para meterla al estofado, para tratar de darle un poco de proteína quizás a los pibes, cuando no tenés para comprar un bife, un churrasco, y es el que más sube. De la misma manera que decimos, si los alimentos suben más que la recreación, si los medicamentos suben más que otros rubros, es porque aquellos donde la gente puede menos dejar de comprar, bueno, es donde más fuerte te aplican estos aumentos. La verdad es que es tremendo también para remarcar. En los últimos días cayó el precio del ganado a pie en Liniers y sin embargo en la góndola no se vio una baja del precio de la carne. Poné por favor de vuelta el de la carne, porque es muy cultural esto. Sí, claro, por cultural. Supuesto. Mírenlo, asado 32%, carne picada común 39%, la paleta, el cuadril, la nalga, cortes de los más económicos. Hay más económicos, ya lo sé, pero son cortes económicos. Sí. Arriba de 30%, arriba de 30%. Bueno, ahí claramente, no sé si las medidas que va a anunciar Massa hoy tendrán que ver con esto, porque entiendo que no, tenían que ver más con ingresos que con precios, pero con la carne algo hay que hacer, ¿sí? Más o menos, ahora te cuento. Bueno, ojalá haya algo vinculado a la carne, porque tenemos que hacer algo ahí. Bueno, ahora sí, vamos a otros alimentos que aumentaron fuerte. Pan francés tipo flauta, 14%. Arroz blanco simple. ¿Saben quiénes son los principales productores de arroz de la Argentina? Aranda. José Aranda, uno de los dueños del Grupo Clarín. 14,2%. El pollo, ahí hay un dato importante, el pollo 20,6%, que también, no se explica esto por las PASO y por la devaluación solamente. Hubo, con el dólar soja que se hizo antes de agosto, a finales de julio, una cuestión de que si aumentaba el maíz, eso iba a impactar sobre el precio del pollo. Bueno, 20% del precio del pollo, 20,6%. Filé de merluza, 16,3%. Y el dulce de leche, que es una de las cosas, también es cultural, digo. Sí, parte de la alacena de los argentinos. ¿Querés hacerte un pan francés con dulce de leche? No estamos pidiendo mucho. 17%. Todos estos alimentos incluso por encima de, ni hablar de la inflación promedio, por encima de la inflación de alimentos que fue del 15,6%. Y hay algunos más que llaman la atención. Huevo, también vinculado al precio del maíz. El huevo además 18%. Viene subiendo parejo desde el principio de año muy, muy fuerte.
Tortilla de papa, iba a decir, sí, tortilla de papa. Y los huevos más la papa, la tortilla, sí. 28,3%. Acá hay estacionalidad. La papa. ¿La papa es estacional? Tuvo que ver también con las precipitaciones, las inundaciones que hicieron que no se pudiera hacer la cosecha a tiempo y eso hizo que bajara la oferta en el mercado. Sí. Pero aún así sigue siendo una barbaridad, un tercio, casi un tercio en un solo mes. Un kilo de papa sale 560 mangos. Según Miguel Indec. Sí. Seguramente vos mirás, la verdulería de mi barrio, acá sale mucho más, ya sé. 560 mangos. Fue el precio promedio en agosto. Eso significa que en algunos lugares y en algunos momentos estuvo más caro. Pero sí, no, es tremendo. Bueno, el tomate, que también es estacional, 31,8. Y la yerba, mate, todos los días, 12,2% solo en agosto. Todos consumos, insistimos, que son tradicionales en la mesa de los argentinos. ¿Quién no come tomate? ¿Quién no usa la papa para cocinar en su casa? ¿Dónde no se toma mate? Pollo, carne. No estamos hablando de cosas sofisticadas. Me acuerdo que en un momento el INDEC medía el precio de las rosas con tallo largo. ¿Ah, sí? Sí, claro, era parte de la canasta en una época. El salmón, los filetes de salmón. Bueno, acá no. Acá estamos hablando de cortes populares y de productos que están o solían estar en la alacena, en la heladera, en la mesa de todas las familias argentinas. Y obviamente un dato sumamente preocupante, muy preocupante, tanto en términos cotidianos, económicos, como en términos políticos también. No, la verdad que a un mes y poquito de las elecciones, esto es la peor campaña posible para Massa. Creo que cualquier cosa que digan Bullrich o Milei empalidecen al lado de este dato. Claro. Por eso también el anuncio que va a haber dentro de un rato para tratar de empezar a equiparar a una muy mala noticia con una buena noticia para luchar por la agenda, para luchar por los titulares del día de mañana y también para que la sensación en los hogares no sea de desesperanza, de desasosiego. Una cosita más. Es evidente que la inflación tiene múltiples causas, o como se le dice, es multicausal, y obviamente el gobierno tiene un pedazo de la responsabilidad de este número. Ahora, el 100% de la responsabilidad no la tiene el Estado. O en todo caso, si la tiene es porque no está yendo a revisar, por ejemplo, los márgenes de rentabilidad que están teniendo las empresas que tienen posiciones dominantes en estos rubros. En alimentos y en medicamentos y prepagas son muy poquitas las empresas. Las cuento 20, 25 empresas y ya está. Y si uno revisa los balances de esas empresas, los que son públicos y los que no son públicos los tiene la AFIP, bueno, hay que empezar a ir a ver los márgenes de rentabilidad que están teniendo para ver si hay una cuestión macroeconómica y de acompañamiento a la inercia inflacionaria o están aumentando sus márgenes de rentabilidad a costa de nuestra comida y nuestros medicamentos. Por algunos balances que yo veo, lo están haciendo. Arcor, laboratorios, y empezar a discutir un poco más también. ¿Por qué? Si uno mira el listado de las 10 personas más ricas del país, tenemos a tipos que venden comida y medicamentos. Significa que hay una porción de rentabilidad que hace que no es que sean tan genios. Nos están cobrando muy caro la comida y los alimentos, y eso los coloca en la lista de los 2.000, 3.000 tipos más ricos del planeta. En un planeta de 7.000 millones de personas, 8.000 millones de personas, tenemos argentinos que venden medicamentos y comida en la lista de los 2.000, 3.000 más ricos del planeta. Y ahí hay algo que discutir. Ahí hay algo que discutir. Está empezando el anuncio de Sergio Massa, del ministro de Economía, así que si te parece vamos a verlo. Dale. El 2018 por el presidente Macri para financiar la fuga de capitales, provocando un endeudamiento terrible para la Argentina y estableciendo un programa que de alguna manera nos obliga a convivir con el fondo y que nos llevara en los últimos 20 días a una devaluación del 20% de nuestra moneda por, como decía recién, imposición del Fondo Monetario Internacional. De alguna manera sabíamos que iba a golpear el bolsillo de todas las familias argentinas. En ese sentido, ya hace 15 días tomamos una serie de medidas que tenían por objetivo compensar y paliar el daño que de alguna manera generaban este tipo de situaciones de cambio de precios en el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Fue así que decidimos
armar un conjunto de medidas de rebaja impositiva para las pymes, que representa un 6,5% del total de la presión tributaria y que ya está a disposición de las pymes argentinas. Fue así que tomamos la decisión de poner en marcha una suma fija para trabajadores y trabajadoras del sector público. Fue así que de la misma manera le incrementamos el bono a nuestros jubilados y pensionados, así como también a los beneficiarios de programas sociales y beneficiarios de los programas de pensiones, como es el caso de las personas con discapacidad o las mamás de más de 7 hijos. Así como también tomamos la decisión de impulsar una serie de modificaciones, tal vez la más contundente conocida el día lunes, de reducirle a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas el impuesto a las ganancias y eliminarlo a partir del mes de octubre, pero además enviar una ley al Congreso. Eso nos permitió, de alguna manera, empezar a trabajar en lo que entendemos es el ritmo de recuperación del ingreso en la Argentina, que es el sentido sostenido que debemos recorrer no solamente en el próximo trimestre, sino en los próximos 4 años. Y en ese sentido es que hemos tomado la decisión de seguir avanzando con una serie de medidas. En el día de hoy le he dado la instrucción a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que establezca de manera sistémica, es decir, de manera automática, por resolución, un beneficio muy importante para millones de argentinos. Históricamente, las devoluciones del IVA o las compensaciones de IVA o las quitas del impuesto al valor agregado se hacían sobre la base de la oferta, es decir, en el supermercado se establecía un programa de quita de IVA que después terminaba no llegando al bolsillo de la gente. Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708.000 pesos. Obviamente continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del sistema de seguridad social de la República Argentina. Hemos incorporado además al beneficio a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, es decir, que son monotributistas puros, no importa la categoría de su aporte, también a este beneficio. Y hemos además consolidado a la asignación universal por hijo como parte de los beneficiarios de este programa. Asimismo, las 440.000 trabajadoras y trabajadores de casas particulares también van a estar incluidos en este beneficio. En términos de plata, para que entendamos, cada trabajador y trabajadora, cada jubilado y jubilada va a tener a lo largo del mes o en un solo día o en las distintas compras que realice una devolución a las 48 horas de realizada la compra con la tarjeta de débito por hasta 18.800 pesos a lo largo del mes, que es lo que nos permite hoy la legislación vigente. Entendemos que es la medida más progresiva que podemos tomar en materia impositiva y además hacemos un esfuerzo fiscal sobre la base de renunciar a otros gastos del Estado y de utilizar recursos extraordinarios producto de la incorporación de un nuevo impuesto, que es el impuesto país en los recursos de recaudación del Estado. De esta manera buscamos que ese golpe y esa lastimadura que representa en el bolsillo de cada familia argentina el impacto de la inflación por la devaluación impuesta por el FMI, tenga al Estado tomando la iniciativa de devolverle el esfuerzo que sabemos que tienen que hacer todos para llegar a fin de mes. Queremos decirle que no tienen que hacer ningún trámite, es automático. Se habilita de manera automática a todos los comercios, supermercados y minimercados, verdulerías, carnicerías, fruterías que venden este tipo de productos, porque está concentrado para lo que es
alimentos y bebidas, frutas y verduras y carne centralmente, así como también los productos de higiene personal y de la canasta del hogar. De alguna manera con el objetivo de entender que la canasta básica esté cubierta y compensada por este beneficio. Y el sistema, como les decía, es automático. Cuando ustedes realicen la compra con la tarjeta de débito, a las 48 horas se les va a acreditar automáticamente la devolución de este programa que se llama Compre sin IVA y que representa la devolución de la totalidad del IVA en los productos de la canasta básica. Quiero aprovechar además para, de alguna manera, a nuestros trabajadores agregarles otra información importante. A partir del día lunes van a tener disponible el programa de créditos de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 y 48 meses con cuota fija y tasa del 50%. Y en el día de mañana la directora de ANSES les va a contar los detalles, pero el crédito se tramita en la tarjeta de crédito y de manera virtual. Y en el caso de los jubilados, queremos contarles que ampliamos a 2.967.000 el programa de beneficiarios de lo que llamamos el refuerzo alimentario de PAMI, pero además decidimos ampliar el monto en el mes de septiembre, octubre y noviembre a 15.000 pesos por mes. Mañana también la directora de PAMI les va a contar detalles de cómo va a funcionar, pero es de manera automática y no van a tener que hacer ningún trámite. Quiero pedirles a los comercios que utilicen la venta formal para no robarle el beneficio de la devolución del IVA a la gente. Y a los trabajadores monotributistas, beneficiarios de la asignación universal, jubilados y pensionados, usen su tarjeta de débito porque esto les devuelve poder de compra y a las 48 horas van a tener acreditado en su cuenta la plata de devolución del IVA sin tener que hacer ningún trámite. Muchísimas gracias y lo más importante es que sigamos trabajando para recuperar el ingreso de los argentinos, que es la mejor forma de hacer fuerte nuestro mercado interno y seguirle dando trabajo a nuestros comercios y a nuestras pymes. Las consecuencias. Muy bien, ahí estaba Sergio Massa. Un anuncio, pero un anuncio importante, que tiene que ver con la devolución del IVA para trabajadores monotributistas, jubilados y para los que reciben asignación universal por hijo, dijo también. Así es, básicamente el universo de aquellos que perciben menos de 700.000 pesos por mes. ¿Sí? Aquellos que no estaban alcanzados por ganancias hasta la medida de esta semana. 8 millones de personas es el cálculo que hacen en el gobierno, que se verán beneficiados con lo que en la práctica va a ser un descuento del 21% en todas sus compras de productos de la canasta básica. Alimentos, bebidas, alimentos tanto envasados como frescos, hablo de verduras y de carne, esto incluye verdulerías, incluye carnicerías, y luego elementos de higiene que están en la canasta básica. Estos, lavandina, detergente, las cuestiones básicas, jabón, shampoo, las compras que hacen a la gran mayoría de los gastos de las familias con menores ingresos, con lo cual, la verdad, un anuncio sumamente importante y que va a impactar en el bolsillo. Recuerden, usen la tarjeta de débito. Sí. O sea, esto, vos tenés que usar la tarjeta de débito. Y si estás dentro de alguna de estas categorías, no tenés que hacer ningún trámite, explicó recién Sergio Massa. Si vos sos jubilado o monotributista o recibís la asignación universal por hijo, vas automáticamente a las 48 horas a recibir, si compraste 100 mangos de pan, vas a recibir 21 mangos en tu cuenta. El tope mensual es de 18.800 pesos por mes, que es casi el 21% de algo más de 90.000 pesos. O sea, te cubre hasta casi 100.000 pesos de compras mensuales de productos de canasta básica, que es algo que cubre las necesidades de muchísimos hogares y en los que se exceden un poco, por lo menos les aliviana en casi 20.000 pesos ese costo. Es una cantidad de dinero importante. Bien, también ratificó un programa de créditos de hasta 400.000 pesos en 24, 36, 48,
meses de cuota fija y tasa del 50%, lo cual es la mitad de cualquier otro crédito. Sí. Y también una ampliación del programa alimentario del PAMI, ¿sí? Se amplía el monto de septiembre, octubre, noviembre a 15.000 pesos por mes. Esto es para beneficiarios de PAMI. Bueno, bienvenidas todas estas medidas. Recuerden, tenés que usar la tarjeta de débito y si sos monotributista, jubilado o recibís la asignación universal por hijo, se te va a devolver el IVA de los productos de la canasta básica. Sí, acordate de eso, ¿no? Si vas a comprar un televisor, no se te va a devolver el IVA y obviamente con un límite de 18.800 pesos por mes. 18.800. De 19.000 pesos por mes que se te van a básicamente, para todos estos hogares van a ser 19.000 pesos más de sueldo en el bolsillo todos los meses. Sí. Si son dos las personas en esa situación en un hogar, son 40.000 pesos. Si son dos con un hijo ya mayor de edad o un padre jubilado que vive también en el hogar, 60.000 pesos. Bueno, es una cantidad realmente considerable que obviamente no llega a recuperar todo lo que se ha perdido, pero indica un camino, indica un sendero. Lo hablábamos el otro día en el pase cuando vos viniste a la mañana, Ari. Pareciera que Massa encontró a partir de esta semana, primero con lo de ganancias, después con esto, una idea fuerza para su campaña, que es recuperar el salario. Sí. Y está hablando, si se fijan, cada vez que aparece habla de recuperar el salario. Esta medida va en ese sentido, como fue la de ganancias, y creo que tiene que ver con construir una identidad política bien diferenciada de lo que proponen los otros dos candidatos en carrera, porque nadie está hablando de eso, de cuidarle el bolsillo a la gente. Totalmente. Entonces, más allá de lo que se puede hacer ahora, hoy y ahora, también es construir hacia adelante una narrativa de una fuerza política que tiene eso como eje de su gestión. Y entre paréntesis, digo lo que se puede hacer ahora, porque estas medidas son medidas de lapicera. Son medidas que no necesitan refrendarse de otra manera, y las que se tienen que refrendar, como lo de ganancias a largo plazo, también son utilizadas políticamente, porque se las manda al Congreso justamente para que se discutan y queden en evidencia ante la opinión pública los contrastes políticos que se generan alrededor de estas propuestas. Muy bien, vamos a ir a una tanda y seguimos con esto y otros temas de hoy. Dale. Muy bien, vamos a repasar una vez más qué anunció Sergio Massa hace minutos, luego de que se conociera obviamente el dato de inflación del 12,4% y de qué forma se pueden recuperar los ingresos, y es con devolución del IVA. Ese fue el mecanismo que ha decidido utilizar el ministro de Economía y candidato presidencial para 9 millones de personas, más o menos. Es lo que decíamos antes, son los mismos que requirieron el IFE durante la pandemia, ¿sí? 9 millones de personas que necesitan en este momento que el Estado les dé una solución frente al proceso inflacionario. La solución es la devolución del 21% del IVA en los productos de la canasta básica, ¿sí? ¿Para quién va esto? Si sos laburante y cobrás menos de 708.000 pesos, te corresponde la devolución del 21%. Sí. Si sos jubilado o jubilada, te corresponde la devolución del 21% en la canasta básica. Si sos monotributista, dijo para todas las categorías. Sí, o sea, 2,3 millones de monotributistas. Un montón, incluso las categorías altas. Sí. Bueno, si sos monotributista, te corresponde devolución del 21%. Si cobrás asignación universal por hijo, también te corresponde la devolución del 21%, y para las trabajadoras de casas particulares también están incluidas que les corresponde esto, siempre y cuando paguen con tarjeta de débito. O sea, tiene que estar bancarizado. ¿Por qué? Porque vos pagas con la tarjeta, el Estado recauda eso, porque le llega, vos compraste en el supermercado, en el almacén, le llega ese 21% y te lo devuelve a vos, a tu cuenta bancaria que está asociada a esa tarjeta. Sí, a las 48 horas y de manera automática. Esto en la práctica, como decíamos, y por el tope que va a tener, que es de 18.800 eso es importante, pesos. Tiene un tope, o sea, no es que vas a gastar... Sí, a ver, una devolución de 18.800 pesos implica un gasto de casi 100.000 pesos en productos de la canasta básica. Claro.
que debería cubrir las necesidades, por ejemplo, de un hogar donde viven 1 o 2 personas. En hogares más grandes, a lo mejor hay más de un beneficiario de este programa, con lo cual se van acumulando. En vez de 18.000, son 36, 37.000 pesos. Pero en la práctica eso significa que cada persona que entra en estas categorías, es decir, prácticamente todas las personas, trabajadores activos o pasivos, que perciban menos de 700.000 pesos por mes, van a tener 20.000 pesos por mes más en el bolsillo. Sí. 18.800 pesos más en el bolsillo. Es una suma considerable que va encima de las cosas que ya se anunciaron hasta ahora. Porque además se trata de sectores que ya habían tenido otros beneficios que se vienen anunciando en los últimos días y semanas. Les recuerdo que hay en la canasta básica alimentaria, por lo menos en alimentos, tenés pan, tenés galletitas, arroz, harina, fideos, papa, batata, azúcar, dulces, legumbres, hortalizas, fruta, carne, fiambre, huevos y leche. Pará, ahí sigue. Queso, yogur, manteca, aceite, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas incluso, hay cerveza y vino, sal fina, condimentos, vinagre, café y yerba. Todo eso te devuelve el 21% del IVA. Recuerden esto, tiene un tope, pues ya va a haber alguno que putee. Tiene un tope, 18.800 pesos por mes. Tenés que gastar 100 lucas por mes en productos de la canasta básica y ahí te va a llegar. Repaso, laburantes hasta 708.000 pesos, monotributistas de todas las categorías, jubilados, asignación universal por hijo, trabajadoras de casas particulares. A todos ellos, siempre y cuando paguen con la tarjeta, la devolución. ¿Alcanza esto? ¿Para qué? No sé, esa es la... Para sacar al 40% argentino de la pobreza, ¿no? Para ganar las elecciones tampoco. Sí. Pero en ambos casos es un camino en el sentido adecuado. Para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 6 años u 8 años tampoco, pero es un paso en el camino adecuado. Como decíamos hace un rato, Sergio Massa tiene la ventaja de ser el ministro de Economía de este gobierno, lo cual le permite no solamente decir y prometer, sino actuar. La desventaja de ser el ministro de Economía de este gobierno, que tiene que hacerse cargo de la situación económica y que además, aunque puede actuar, tiene la lapicera, no tiene un margen de acción demasiado amplio. Ya está claro que al Fondo Monetario Internacional le dijo: discutimos en diciembre si gano y si no, discutí con el que venga, porque todas estas medidas claramente no estaban contempladas en el acuerdo con el FMI. Pero el hecho de ya tener el desembolso no significa que tengas absoluta amplitud para hacer lo que quieras. Seguimos teniendo un serio problema de reservas, seguimos teniendo obviamente una cuestión inflacionaria muy alta, seguimos teniendo un sistema económico muy concentrado, donde pocos actores pueden torcerle el brazo al gobierno. Bueno, dentro de ese margen de posibilidad, creo que lo que sí hay que reconocerle a Sergio Massa es que está utilizando a él y a su equipo la creatividad para ver de dónde se pueden sacar soluciones donde no las hay, y está utilizando la iniciativa política para al mismo tiempo dar medidas que sean positivas y que lo ayuden a él a perfilarse y a darle potencia a su propuesta electoral. Yo creo que todo esto va a tener de alguna manera un cierre o un redondeo cuando conozcamos en las próximas horas el presupuesto para el año que viene. El equipo económico está haciendo todo esto mientras prepara la letra chica del presupuesto 2024. ¿Y por qué digo qué es lo que va a complementar? Porque acá lo que anunció entre el lunes y hoy son erogaciones del Estado. Y él al mismo tiempo prometió que este presupuesto iba a tener superávit. Sí. Es más, voy a anticipar algo que creo que no se publicó en ningún lado. 1,5 puntos de superávit. Ajá. Es el objetivo que tenía el equipo de trabajo. Es un superávit importante. Entonces, ¿qué nos falta saber? ¿De dónde se va a recortar? ¿De dónde va a recortar Sergio Massa para poder hacer todo este despliegue que está haciendo desde el Estado para paliar la situación de los trabajadores entre los 800.000 que se beneficiaron con la medida del lunes y los 8 millones de ahora? Son casi 9 millones de trabajadores. Sí. Bueno, ¿de dónde sale esa plata?
Sí, sí. Yo tengo parte de la respuesta, no el detalle, pero sí el concepto, y es de las grandes empresas que eran beneficiarias de subsidios por casi 5 puntos del PBI y que van a estar seriamente recortados en el proyecto que conozcamos en las próximas horas, lo cual también va a ser una medida política en el mismo sentido. Hay un tema, yo siempre lo veo desde lo comunicacional, ¿no? El tema ganancias fue cadena nacional, le dedicó una reunión, un acto, una movilización y benefició a directamente 800.000, después a todas las que se iban a pasar, pero en un universo más pequeño. Es tremendo, lo que acaba de denunciar beneficia a 9 millones de personas y a sus familias. Sí. En menor medida. En menor medida, pero yo le hubiera metido, no sé, una cadena nacional, algo, o sea... si no pasamos a... como que pasa de largo, 9 millones de personas beneficiadas. Es cierto, en menor medida. No creo que pase de largo igual, ¿eh? Yo esto tengo entendido que fue un mensaje grabado porque Massa está volando a La Rioja, donde tiene actividades esta noche. Por eso quizás no se hizo digamos, rodeado con otra gente, lo que fuere. No creo que pase desapercibido. Ojalá van a tratar de apalancarse en esto porque realmente es un anuncio importante. Y ojalá le den la manija que merece. Y después faltan. Siempre faltan. Por ejemplo, podrías tener devolución de IVA para los servicios de telefonía, internet y cable, que también es parte de tu canasta básica diaria, porque sin eso no podés vivir. Y sería una buena guita también, algún plan adecuado de todo eso para los jubilados. Digo, empezar a buscarle soluciones para que ahorren plata. Tienen un problema estas soluciones, filosófica y teóricamente, e incluso económicamente también, son difíciles de ver después, o sea, no lo ves en tu... ¿Entendés lo que digo? O sea, por ejemplo, la tarjeta alimentar, bueno, te viene una tarjeta, esa tarjeta tiene plata. Acá vos vas a ver un retorno en tu cuenta. Sí. No, está 10 puntos. No estoy criticando la medida. Digo que es más difícil de sentir. Sí, se va a sentir si la inflación de septiembre es más baja que la de agosto y a la gente le da la sensación de que le alcanzó este mes un poquito más que lo que alcanzaba el mes pasado y después recordemos... Yo por eso repito, yo creo que todo se tiene que mostrar y explicar. Sí, claro. Mi ejemplo básico... para sacar de esto es, por ejemplo, la banca pública le presta mucho dinero a empresas privadas para que produzcan. Y está muy bien. Está bien que el Banco Nación, el Banco Provincia, pongan guita en el campo, pongan guita en empresas para que esas empresas produzcan. Porque eso mueve la rueda de la economía y en algún momento le vuelve. Sí. Perfecto. Yo creo que ese producto tendría que salir con una leyenda. Que diga estaba en una época en los colectivos, pasaje subsidiado, ¿te acordás? Bueno, este producto o este kilo de soja se hizo con dinero del Estado Nacional. Así como, por ejemplo, ahora los trabajadores donde el Estado va a pagar una parte del sueldo para que pasen a un empleo formal, pero el Estado sigue pagando lo que cobraba en el plan, en el recibo de sueldo que diga, este recibo de sueldo está financiado por el Estado Nacional. Y los productos que estén ahora también financiados por el Estado Nacional, porque te van a devolver el 21%, que si no, era... O sea, va a generar un déficit. Este producto te va a salir más barato porque te lo paga una parte del Estado Nacional. O sea, empezar a que eso esté a la vista. Sí. Bueno, eso es una idea mía. Y sumemos además a la lista de medidas que se van a ir sucediendo lo que ya confirmó esta mañana Kelly Olmos y habíamos anticipado acá anoche. 2 proyectos de ley que van a llegar pronto al Congreso. Uno tiene que ver con la relación de los trabajadores de economía de plataformas con sus plataformas justamente para Rappi, para Uber y demás, para darle más derechos y también, y esto es interesante, lo hablamos hoy con Kelly Olmos, para que el Estado pueda meterse en el algoritmo. Porque el algoritmo, por ejemplo, te penaliza si trabajás menos de tantas horas. Claro. Y eso choca con la ley, puede chocar con la ley. Claro. Bueno, el Estado va a poder meterse, si esta ley prospera, en el algoritmo. Y el otro, la reducción de la jornada laboral. Otra de esas cosas que son bandera, que si salen bien... son derechos de esos que quedan en los libros de historia. Totalmente. Y un poco eso es lo que pedíamos cuando pedíamos más peronismo en esta campaña. Bueno, creo que se están dando pasos en la dirección correcta. ¿Alcanza? Evidentemente nada alcanza cuando estás corriendo tan de atrás. Y hablo tanto de los votos como del bolsillo de la gente. Pero se están dando pasos en la dirección correcta y todavía falta un montón para las elecciones, así que está abierto el escenario. Una cosita más antes de la tanda. OJ... que con esta devolución del 21 no remarquen en un 21 para arriba,
y se lo coman los supermercados. Esperemos que no. Y OJ con eso. Tanda, ya venimos. Cosas cortitas. Una sobre lo que veníamos hablando. La novedad de devolución del IVA va a regir desde el lunes que viene y hasta el 31 de diciembre, pero mañana se va a enviar al Congreso un proyecto de ley para que, si esto se aprueba, quede incorporado de manera permanente. Es decir, para que siga más allá de fin de año. Una vez más vemos esta estrategia de Massa, de por un lado usar la lapicera para demostrar ejecutividad y por otro lado mandar al Congreso para obligar a dar el debate político sobre estos temas, como ya habíamos visto que hizo con ganancias. Y hablando de ganancias, ya hay fechas para el tratamiento del proyecto de ley que ingresó hace menos de 24 horas al Congreso. Mañana mismo la Comisión de Presupuesto y Hacienda va a tener una reunión informativa para hacer una primera lectura del proyecto. Esto va a ser mañana a la mañana. El lunes por la tarde va a volver a reunirse la comisión para tratar de darle dictamen al proyecto. Y el martes que viene, en principio, martes 19 de septiembre, dentro de 6 días, se trataría en el recinto, en la Cámara de Diputados, para darle media sanción en una jornada que va a estar marcada por una movilización general de la CGT y de la CTA. Ya no una movilización simbólica como la del otro día, donde había algunos miles de personas solamente para rodear la esquina del Ministerio de Economía, sino la idea es copar la plaza del Congreso con una movilización masiva para apoyar el tratamiento del proyecto de ley que elimina la 4ª categoría de ganancias y establece un nuevo régimen impositivo para los mayores ingresos, para la gente de mayores ingresos. Bueno, lindo día va a ser el martes entonces. Va a estar interesante. Muy bien, amigos, amigas, nosotros ya nos vamos retirando. Quédense que ya se viene Argentina Política y nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde aquí en Las Consecuencias. Chau, chau. Un país unido por la radio.